Lo que vamos a ver en este capítulo es sobreposición de ondas y ondas estacionarias. Esto es básicamente el último capítulo del temario y este es el capítulo 18 del Serway. ¿Okay? Análisis de modelo de ondas en interferencia. Muchos fenómenos en la naturaleza no se pueden describir mediante una sola onda. Hemos visto muchos fenómenos de una sola onda, por ejemplo el pulso de onda viajando sobre una cuerda, pero lo que les había dicho, la naturaleza es mucho más complicada y mucho más compleja matemáticamente, solamente que hacemos un análisis muy abstracto, muy simplificado de ella, ¿sí? Pero en general, con una sola onda no podemos describir eh, la naturaleza. Lo que se hace son combinaciones de ondas viajeras. Las ondas pueden combinarse en el mismo lugar y en el mismo espacio. A esto se le llama el principio de sobreposición. Que básicamente dice, si dos o más ondas viajeras se juntan, el valor resultante de la nueva onda es la suma algebraica de los valores de las funciones de las ondas individuales. Las ondas que obedecen a este principio se le llaman ondas lineales. Y para esto básicamente son caracterizadas por el hecho de que la amplitud es mucho menor que la longitud de onda. A las ondas que no obedecen este principio de superposición se le llaman no lineales. ¿Sí? Una consecuencia del principio de superposición es que las ondas viajeras pueden cruzarse en algún punto del espacio sin alterar ni salir sin alterarse al entrar y chocar y sin alterarse al salir después de ellas. Por ejemplo, en esta figura de este lado, ¿okay? En toda esta figura de este lado. La idea básicamente aquí es, viene una onda hacia la derecha y viene una onda hacia la izquierda. Recuerden que eso matemáticamente lo podemos modelar como un y1 por una amplitud 1 por un seno de un determinado k por x. En este caso sería menos porque está viajando a la derecha 1 omega 1 por t, y la onda que va viajando hacia el otro lado puede tener una amplitud diferente, puede tener un número de onda diferente, y aquí sería más porque está viajando a la izquierda y una frecuencia angular diferente, ¿ok? Entonces esto es una onda viajando para acá y esta es una onda viajando hacia acá. Entonces puede que sean diferentes las ondas, entonces cuando estas ondas se crucen se van a juntar en un punto. Ese punto básicamente es la superposición, simplemente es la y total va a ser la y1 más la y2, ¿ok? En este caso, en el inciso C, aquí donde se están juntando las amplitudes, pues la amplitud total simplemente va a ser la amplitud 1 más la amplitud 2, ¿sí? Y después, cuando las ondas pasen después, lo único que va a salir es que una va a seguir su camino y la otra van a seguir su camino hacia la izquierda y la otra hacia la derecha. Eso es lo que se le conoce como interferencia constructiva, ¿sí? En el sentido de que las ondas no se alteran, no están perdiendo frecuencia, ni velocidad, ni nada. Ok, todo esto también es un caso muy idealizado, ¿sí? Entonces, justo a esta zona que está aquí, que rayé, es lo que se le nombra la interferencia de las ondas, que es cuando estas ondas se están juntando. Ahora, podemos también tener el otro caso, que básicamente el caso de acá, aquí lo que tenemos es que son dos ondas que están viajando en sentidos contrarios. Entonces, aquí, ¿qué es lo que pasa? Voy a tener una función de la onda que está viajando hacia la derecha, que va a tener una cierta amplitud, um, va a tener una cierta amplitud por el seno, va a seguir siendo un número de ondas, kx. Ahora esta va a seguir siendo menos porque está viajando a la derecha, 1 omega 1 por t. La otra onda 2 básicamente va a tener un y2
Pero como la onda 2 está viajando hacia abajo, entonces básicamente lo que va a hacer es que aquí va a tener un menos. Eso lo que significa es que está viajando abajo, recuerden. Recuerden que cuando tienen esto, el eje Y positivo es aquí arriba y el eje Y negativo es aquí abajo. Por eso va a tener una menos amplitud y eso va a hacer que viaje aquí. ¿Sí? Entonces, matemáticamente, ¿qué es lo que vamos a tener? Una amplitud 2 por un seno por un cierto k por x. Y en este caso, pues va a ser un más porque está viajando a la izquierda. Aquí sería un omega 2 por un t, ¿sí? Entonces el signo menos simplemente es porque la onda va abajo del eje Y. Entonces lo que va a pasar ahí, igual las ondas van a ir en direcciones contrarias, se van a juntar. Esta superposición de las ondas va a seguir siendo el Y1 más el Y2. La única diferencia es que, por ejemplo, aquí, si se fijan, la amplitud es más corta que en este punto de acá. ¿Por qué es más corta? Porque la amplitud total va a ser básicamente la amplitud 1 más la amplitud 2, pero recuerden que la amplitud 2 es negativa, entonces por eso la amplitud es más baja. En dado caso que las dos ondas tuvieran exactamente la misma amplitud, entonces esta se vería así, o simplemente una línea recta. Sin embargo, al salir del cruce, lo que se va a tratar es que otra vez va a tener un pulso y la otra va a tener su pulso viajando hacia el otro lado, ¿sí? Entonces, a esto es lo que se le nombra una interferencia destructiva. Solo quiero que les quede muy claro. La interferencia destructiva significa que las ondas se están como cancelando, no significa que siempre van a ser cero y que va a ser una línea recta. Eso solamente es un caso particular si y solo si las amplitudes son iguales, ¿sí? Y la función de onda va a seguir siendo igual. El y total va a ser el y1 más el y2, solamente que hay que recordar que el y2 en este caso es negativo. Entonces cuando hacen la superposición pues va a incluir un signo menos que básicamente va a llevar ahí. Ahora vamos a ver la sobreposición de ondas sinusoidales. Consideremos que tenemos dos ondas viajando hacia la derecha y consideremos que estas ondas tienen las mismas propiedades, es decir, tienen la misma amplitud, tienen el mismo número de onda y tienen la misma frecuencia angular, ¿sí? Donde recordemos que K es igual. Si escribimos matemáticamente a estas dos ondas que están viajando hacia la derecha, lo que tenemos es que van a ser una función de x y del tiempo y que las podemos simplemente escribir como las había escrito anteriormente. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa cuando estas dos ondas se combinan? Pues en realidad solamente matemáticamente hay que hacer que y va a ser igual a y1 más el y2. Y recordemos una identidad trigonométrica que me dice que el seno de A más el seno de B es igual a dos veces el coseno de A menos B sobre 2 por el seno de A más B sobre 2. Al utilizar la identidad anterior, lo que nos queda básicamente es si se fijan, la función de onda resultante básicamente es una onda sinusoidal, donde esto que aparece aquí lo puedo considerar como una nueva amplitud y entonces básicamente lo que tengo es la función que está acá arriba, ¿sí? Donde la única referencia fundamental es que están desfasadas las ondas, ¿sí? Lo cual esto básicamente lo podemos ver con la imagen. Aquí en la imagen lo que tenemos es que la azul en realidad son dos ondas que están viajando con la misma propiedad y la fase es cero. Por lo tanto, básicamente es como si tuviéramos esa función que está acá, solo que estas son así. Sí, entonces por lo tanto las ondas son exactamente las mismas. ¿Sí? Como la fase básicamente es cero, entonces la línea azul son las ondas. Eso lo que va a pasar es que la amplitud se va a superponer, lo que les decía, la amplitud total es la 1 más
la amplitud 2 y por eso es que la amplitud es mucho más alta. Sí, porque en realidad las dos ondas están en fase. Si se fijan los nodos, bueno, esto de aquí, las intersecciones, recuerdan que se le nombran los nodos. Entonces coinciden porque las dos ondas son exactamente iguales. Ahora, si la onda está desfasada 180 grados o pi, recuerden que em, entonces lo que vamos a tener ahora es que las ondas van a seguir coincidiendo, o sea, van a seguir sus nodos. La única diferencia es que el coseno de 180, que es este que está acá, el seno de 180 básicamente es cero, pero cuando ustedes abren la función seno del doble ángulo, lo que les va a dar ahí es un coseno, entonces por lo tanto les va a dar coseno de 180 que es menos 1 y la onda va a estar abajo. Entonces por eso una onda va a ir abajo y otra onda va a ir arriba. Pero como tienen exactamente la misma amplitud, entonces aquí está dibujada una onda en azul y la otra en verde. Justo se cancelan y la superposición es esta línea roja que está aquí. Es esta línea roja que se ve aquí. Esa es la superposición. Esa es la superposición que es básicamente cero, que es lo que les decía. En este caso en particular, como tienen exactamente la misma amplitud, es una interferencia destructiva. Esto es solamente casos muy particulares cuando la fase vale cero y la fase vale 180 grados. Para cualquier otra fase, en realidad lo que van a tener es la imagen C, donde tienen la onda verde y tienen la onda azul. Estas se superponen y a veces las amplitudes son un poquito más grandes. em, es un poquito más grande, pero en realidad es porque están desfasadas. Para cualquier otra fase, bueno, para cualquier otro ángulo de desfase que no sea 0 o 180, básicamente van a tener este tipo de combinación de ondas, ¿sí? Entonces, en general, se produce interferencia constructiva cuando el coseno de phi medios básicamente es igual a más menos 1, ¿sí? Y esto básicamente es cierto siempre y cuando phi sea igual a 0, 2pi, 4pi, y esto recuerden que está en radianes, ¿ok? Tiene que ser un múltiplo de pi. Si phi es igual a npi, entonces con n impar, entonces básicamente la interferencia es destructiva. ¿Sí? Ahora, siempre y cuando ustedes tengan ondas en cualquier fase, eso básicamente lo podemos generalizar como esto. Esta es una imagen donde básicamente lo que tenemos es diferentes ondas, que en este caso sería la azul y sería la roja. Esta la única diferencia es que están viajando una hacia la derecha y otra hacia la izquierda, pero en esencia se da el mismo fenómeno de hace rato. Se da una superposición ya sea constructiva, donde en este caso, por ejemplo, en esta imagen de aquí, si se fijan, la amplitud crece, aquí crece más la amplitud, aquí la amplitud tiene un máximo, porque es cuando las dos amplitudes son exactamente iguales. Sin embargo, también podemos tener superposición destructiva, ¿sí? Que básicamente es cuando las dos ondas, por ejemplo, en este caso de aquí, que es cuando las dos ondas tienen la misma amplitud, pero una onda va viajando arriba y la otra va viajando abajo, es decir, la fase es 180 grados, ¿sí? Siempre viajando una a la izquierda y otra a la derecha. ¿Ok? Entonces, en general, la superposición de ondas no siempre es así como algo, un patrón bonito, exacto. Siempre básicamente va a depender de las propiedades de la amplitud, del número de onda y de la frecuencia angular de esas tres. Por eso fue que al principio puse que los factores más importantes era el A, el K y el omega, dado que a partir de ellos se da la relación de frecuencia, periodo, amplitud, velocidad, etcétera, etcétera. ¿Ok? Ahora, por último, tengan en cuenta estos puntos de aquí, ¿sí? Estos puntos que están aquí, donde se hacen cero, estos de aquí y estos de acá, ¿sí? Esto es lo que se le nombra los nodos, que son justamente los puntos donde las dos ondas coinciden exactamente al cruzar por el eje X. Y a los puntos donde las ondas se juntan y su amplitud es máxima, por ejemplo, aquí, y en este caso aquí, en este caso otra vez aquí, aquí, por ejemplo este de acá hasta acá, a estos puntos donde se superponen las dos ondas y las amplitudes son máximas se le nombran antinodos, ¿sí? Entonces los nodos son básicamente los ceros y los antinodos son los máximos.
Y bueno, también los mínimos, ¿no? Porque está acá abajo y ahí está el máximo. A continuación vamos a ver la interferencia de ondas sonoras. Sabemos que la interferencia es cuando dos o más ondas se traslapan en una misma región del espacio, como lo que acabamos de ver. Básicamente esta figura muestra la interferencia de ondas que se propagan en el espacio. Son unas bocinas las cuales son alimentadas por el mismo amplificador y por lo tanto las ondas que emiten cada bocina son exactamente iguales. Solamente tenemos que encontrar la distancia a la cual se va a escuchar más o se va a escuchar menos. Ahora, ¿por qué se va a escuchar más y por qué se va a escuchar menos? Recuerden que entonces las ondas van a estar Recuerden que entonces unas ondas van a estar así y las otras que vienen de una bocina y las otras ondas que provengan de una bocina van a estar así. Si las ondas se juntan, entonces estas van a estar en fase y se van a escuchar mucho más, o sea, la amplitud va a ser mucho más grande que la amplitud inicial. Sin embargo, si ustedes están a una distancia un poco diferente, lo que va a pasar es que las bocinas van a estar desfasadas, ¿ok? Em, Ahí no me sale el dibujito, pero bueno, aquí sí. Entonces las bocinas van a estar desfasadas y entonces por lo tanto puede que haya lugares donde ustedes no escuchen tanto, ¿sí? Y eso creo que todo lo hemos percatado cuando vamos, por ejemplo, a un concierto o algo así. Hay puntos donde se escucha muy bien y hay puntos donde no se escucha muy bien. Y en realidad es por esto de que las ondas a veces están en fase y a veces están desfasadas, ¿sí? Entonces solamente hay que encontrar estos puntos en los cuales las ondas se van a superponer y ahí es donde se va a escuchar más. Em, entonces, de lo visto anteriormente, podemos concluir que si la fase es lambda n, siendo n un entero, entonces por lo tanto siempre habrá superposición. Ahora, si las ondas están en fase, si las ondas están desfasadas, entonces podría ser que sean de este estilo, donde m es un número impar y entonces por lo tanto se dice que las ondas están desfasadas y la superposición va a ser destructiva, es decir, van a haber puntos donde no se escuchen muy bien. ¿Ok? Esto es Eso es a lo que se le nombra la interferencia de ondas. Pueden ser constructivas y escucharse más, o pueden ser ondas destructivas y básicamente escucharse mucho menos. No significa que cuando las ondas sean destructivas es que no va a haber sonido. ¿Ok? Eso es sí, solo sí, la amplitud es exactamente la misma. Por ejemplo, en este caso, sí va a pasar eso. Bueno, vamos a hacer algunos ejemplos para que esto les quede un poco más claro. Ejemplo: dos altavoces A y B son alimentados por el mismo amplificador y emiten ondas sinusoidales en fase. La frecuencia de las ondas emitidas por el altavoz es de 860 Hz y el punto P está a 12 metros de A y a 13.4 metros de B. La interferencia en P es constructiva o destructiva. Justifica su respuesta. Ok, entonces bueno, aquí la idea es que aquí está una bocina A y de aquí a punto P hay 12 metros y básicamente del punto P al punto B, donde está la otra bocina, hay 13.4 metros. ¿Ok? Entonces, bueno, primero lo que tenemos que hacer es calcular la diferencia de las distancias, ¿sí? Que básicamente es 13.4 menos 12 y esto nos da 1.4 metros. ¿Sí? Y ahora vamos a calcular la longitud de onda, que básicamente es la velocidad sobre la frecuencia. Voy a considerar que la velocidad es de 300, del sonido es de 344 metros sobre segundo. Y si lo dividimos entre los 800 Hz, eso nos da 0.4 metros. ¿Ok? Entonces, si yo hago la división de la distancia a la que estoy y la longitud de onda a la que estoy, de las ondas, perdón, entonces esto me da 3.5. ¿Qué significa ese número de 3.5? 3.5 no es un número entero, entonces por lo tanto la interferencia es destructiva. Recuerden que cuando lambda
para que las ondas sean, la superposición de las ondas sea constructiva, lambda es un número entero, ¿sí? Y las ondas destructivas van a ser en los lambda medios. En este caso nos dio 3.5, eso significa que es lambda medios, entonces por lo tanto es una interferencia destructiva. Vamos a hacer otro ejemplo. Dos altavoces A y B son alimentados por el mismo amplificador y emiten ondas sinusoidales en fase. El altavoz B está a 2 metros a la derecha de A. Considera el punto Q a lo largo de la extensión de la línea que une los altavoces, 1 metro a la derecha del altavoz B. Ambos altavoces emiten ondas sonoras que viajan directamente al altavoz B. Determina la frecuencia más baja a la que habrá interferencia constructiva en el punto Q y el inciso B lo inverso. Ok, bueno, la idea nuevamente es, aquí está la bocina y de aquí sale el sonido, aquí está A, en la misma dirección está la bocina B y aquí está el punto Q, ¿sí? Entonces, bueno, así como los dicen, Q está básicamente a 1 metro y A de B está a 2 metros, ¿sí? Entonces, bueno, nuevamente, recordemos lo que les decía, que la interferencia constructiva se va a dar en estos puntos, que es velocidad sobre lambda por n, siendo n un entero, ¿sí? Entonces, por lo tanto, la frecuencia de la longitud, la diferencia de la longitud de ondas entre las bocinas, el delta D, pues simplemente va a ser que es de aquí hasta acá, entonces va a ser de 3 menos 2 y esto me va a dar una diferencia de 1 metro. Entonces, si calculo la frecuencia, eso simplemente me va a dar la velocidad del sonido sobre la lambda. En este caso, mi lambda es la distancia que hay entre una bocina y otra, entonces esos son los 344 metros sobre segundo sobre los 2 metros. Y esto nos da una frecuencia de 172 Hz. ¿Okay? Esa es la frecuencia que hay. Ahora, si eso lo multiplicamos por n, entonces todos los f', básicamente ahí es donde está la superposición constructiva, siendo n un entero, 1, 2, 3 y así sucesivamente. Para el inciso B, pues básicamente recordemos que la interferencia destructiva se da cuando las ondas están desfasadas 180 grados, o en este caso sería lambda medios, es equivalente a 180 grados. Y también habíamos visto que la interferencia destructiva se da en esencia cuando tenemos m de f sobre 2, donde m es un entero impar, ¿ok? Pero en este caso, como ya calculamos la frecuencia, pues lo único que tenemos que hacer sería correr el m igual a 1 por 300, por 172, perdón, Hz, y esto nos va a dar 86 Hz con m igual a 1. Si después hacemos m igual a 3, entonces sería 3 medios por el 172, y esto nos va a dar 129 Hz. Si volvemos a hacer lo mismo, pero ahora con el m igual al 5 medios por el 172 y así sucesivamente. Entonces, para poder para poder determinar la interferencia destructiva, lo único que tenemos que hacer es esta ecuación, ¿sí? Donde m tiene que ser un número impar. Ok, ahora dice, dos altavoces A y B son alineados por el mismo amplificador y emiten ondas sinusoidales en fase. El altavoz B está a 12 metros a la derecha de A. La frecuencia de las ondas emitidas por los altavoces es de 688 Hz. Imagine que está de pie entre los altavoces sobre la línea que las une y se encuentra en un punto de interferencia constructiva. ¿Qué distancia debería moverse hacia el altavoz B para estar en un punto de interferencia destructiva? Bueno, aquí la idea es que estamos aquí los altavoces A, ustedes están parados más o menos por aquí y aquí está el altavoz B, ¿ok? Entonces la pregunta es, y de aquí a aquí hay 12 metros. Entonces la pregunta es, ¿a qué distancia tenemos que estar? Primero vamos a calcular la longitud de onda.
que simplemente es la velocidad, que en este caso son 344 metros sobre segundo, sobre la frecuencia, que son los 688 Hz. Y esto nos da 0.5 metros. Entonces la interferencia disruptiva se da, recuerden que la interferencia disruptiva se da en los lambda medios, pero al movernos medio metros hacia B, como estamos en medio, de un lado se hace más corto y de otro se hace más largo, ¿sí? Es decir, a la hora que me hago para acá, pues este de medios también se va a recorrer el otro de este lado. Entonces, por lo tanto, lo que tenemos que hacer es recorrernos de los dos lados lambda medios. Entonces, eso me va a llevar a tener que recorrernos lambda cuartos, o sea, media longitud de onda del lado derecho y media longitud de onda del lado izquierdo. Entonces, por lo tanto, la distancia que tenemos que recorrer al final tendría que ser de lambda prima, que va a ser lambda sobre 4. Y esto nos va a dar 0.125 metros, ¿sí? Por el hecho de que las bocinas se están encontrando mutuamente. Si las bocinas estuvieran aquí en esta distancia, simplemente así, lo único que tenemos que hacer es movernos lambda medios, ¿ok?